mediodía avanzan las investigaciones con respecto al intento de secuestro de un menor de 9 años en la zona de Campo 9. Igualmente tenemos que decir que el hermanastro es el sospechoso de haber craneado este secuestro. Igualmente la policía está tras los pasos de otras 3 personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Brutal golpiza recibió una mujer de 23 años en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. El autor sería su pareja, quien está con orden de captura. Ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, tipo, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara. Sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. Ya fue la orden de captura para el susodicho. Bueno, otro tema destacado que está generando mucha preocupación, la aparición de supuestos médicos naturalistas, pero que en realidad no tienen la mínima preparación para tratar casos graves. Lo que llama la atención es este caso de esta menor que falleció en la zona de Ciudad del Este. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Se tiene que ir a consultar al médico especialista. No deberían de estar pasando lo que le pasó a esta criatura, ¿verdad? Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. El arraigo popular de ciertas creencias es lo que muchas veces nos lleva mal, ¿verdad? Hay cosas y situaciones en las que nosotros tenemos que sí o sí siempre acudir al médico. Arrancamos con el desarrollo de las informaciones. Un hombre fue detenido en Bellavista, departamento de Itapúa, luego de agredir a su madre, que se encuentra en silla de rueda. Parte del maltrato quedó registrado en imágenes. Estas imágenes causaron la indignación de los pobladores de las Colonias Unidas, que denunciaron a un hombre de 20 años que, según las filmaciones, aparece agrediendo a su propia madre, una abuelita de 60 años que está en silla de ruedas. Según la denuncia de los vecinos, las agresiones eran constantes. Por esta razón decidieron filmar lo acontecido y enviar las grabaciones a las autoridades policiales para que acudan a la humilde vivienda. Referente a ese caso del día de la fecha, ayer, el día domingo 05-06 del año del curso, recibimos una llamada telefónica que circulaba por redes sociales, en Facebook, que una persona que estaba maltratando a su mamá, que la señora que se encontraba en silla de ruedas. Personal de la comisaría Acacaraya, queda a mi cargo, y con el apoyo del personal de la comisaría 14 de Bellavista, Sucesor Egidio, Sucesor Cáceres, inmediato nos constituimos en el lugar para interiorizar el hecho, ¿verdad? Una vez ahí en el lugar de oficio, actuamos con la prevención de esa persona. Ya. Bueno, lamentable es el hecho, ¿verdad, suboficiales? Y sí, amigo, lamentablemente suele loco ocurrir estas cosas, porque
ambos personas dentro de la familia, en el sentido de ellos solo tomar bebidas alcohólicas. Los intervinientes acudieron hasta la casa de la víctima, en donde detuvieron al agresivo hombre, que aún en el momento de la detención se encontraba en total estado etílico. Según los vecinos, él mismo vive alcoholizado y a diario somete a su madre a agresiones psicológicas y físicas. Sí, así como te dije, a simple vista, sí se nota y se ve lo que unas personas, son personas muy humildes, que de escasos recursos, como decir. La Fiscalía de las Colonias Unidas ya formuló la imputación por violencia familiar del detenido, que se encuentra preso en la comisaría local, mientras se solicita la intervención de otras instituciones para brindar asistencia a la víctima. Mucha atención con esta información, porque los ciberdelincuentes no paran y en esta ocasión habrían vaciado la cuenta bancaria de una persona que reside en Ciudad del Este. Según los datos, esta persona habría compartido bajo engaños cierta información con los haters. La policía dice que hay que tomar, por supuesto, todas las precauciones y estar constantemente alertas. El Departamento contra Delitos Económicos e Informáticos de la Policía Nacional recepcionó una denuncia en la que la víctima manifestó haber sido engañado por ciberdelincuentes, quienes le tendieron una trampa y pudieron acceder a sus códigos de seguridad. Los mismos se hicieron pasar por funcionarios de un conocido banco en Ciudad del Este. Luego de acceder a las contraseñas, vaciaron la cuenta de la víctima. No es la primera vez esto. Yo creo que tenemos que tener en cuenta todo momento que una de las cuestiones más importantes ahora de la actualidad es el ciberespacio. Ahora, la utilización de la tecnología, las redes sociales, el mundo moderno trae consigo con todo eso. De hecho, que esta situación particular de que estamos hablando más bien es de denuncias provenientes de vulneración de la seguridad de los usuarios, no precisamente de la seguridad de los bancos. Porque de acuerdo a la información que estamos teniendo de las denuncias y lo que llega formalmente en estadios de delitos económicos, podemos decir que lo que se está promoviendo es pasar códigos maliciosos, se llama phishing, ¿no?, dentro del tema de lo que es la informática, y para tratar de engañar a estas personas, acceden a esos correos maliciosos y a partir de ahí entonces le pide algunos datos que son extremadamente secretos dentro de lo que es las transacciones comerciales que se suelen realizar a través del sistema financiero. El ingeniero Miguel Gaspar, experto en ciberseguro, aclaró que el hecho generalmente no tiene relación con la seguridad del banco, sino que el usuario en cuestión, bajo engaños, provee de sus datos personales a los ciberdelincuentes a través de enlaces fraudulentos que se hacen pasar por el banco. Esto generalmente llega al correo electrónico o también enlaces vía mensajería instantánea. El problema con todo esto, como lo decimos siempre, es que para el ciberdelincuente un dato es una fuente inagotable de recursos. Entonces, no solamente por el hecho de que el ciberdelincuente pueda tomar alguna acción contra las personas que están exponiendo su información, sino porque estamos facilitando a la maquinaria de suplantación de identidad, por ejemplo, más datos que hacen más creíble la suplantación, y el que tiene que pagar las consecuencias después es el suplantado. Es decir, yo le doy tantos datos a la maquinaria de cibercrimen que suplantar mi identidad resulta para ellos sencillo y efectivo, pero el que tiene que demostrar después que yo no fui, soy yo. Entonces esto lo vivimos con las suplantaciones mismas, ataque de phishing, robo de cuentas, un montón de situaciones que se dan a diario. Y conste, esto quiero dejarlo muy claro, en nuestro país no hemos visto nada todavía de todo lo que puede ser un ataque en profundidad o un vector de ataque de ransomware o de suplantación de identidad masivo, como en Argentina, por ejemplo. En Argentina, durante la pandemia, la suplantación de identidad es un ciberdelito que aumentó 600%. Así que tengan en cuenta eso. Además, según las estadísticas del departamento policial,
Estos casos no son recientes y se registran constantemente. La recomendación es no compartir información sensible a ninguna página, correo electrónico o WhatsApp, y ante cualquier duda, llamar directamente al banco. Bueno, rápidamente damos seguimiento a este caso que generó mucha preocupación en la zona de Alto Paraná porque se logró finalmente evitar que ocurra este secuestro. Hasta Joel López con todos los detalles. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes de todo el país. Tras la detención de este joven, identificado como Cristian Escabone, de 28 años, ayer ya fue imputado por el Ministerio Público. Se estaba preparando un plan de secuestro de un niño en la zona de Campo 9. Él mismo confesó a los investigadores. A raíz de esto también ya continúan los operativos. Ayer justamente adelantábamos con el Ministerio Público de fuertes operativos en la zona. Hoy hay 2 detenidos más en el marco de esta investigación. Estamos hablando de Alan Hildebrand, de 23 años, de profesión carpintero. El mismo sería también presunto cómplice de este plan de secuestro. Y también Celso Ariel Paredes, de 20 años, el ideólogo, el hermanastro de la presunta víctima. Estaban preparando, alquilaron una vivienda ya en la zona de Mauricio José Troche. Esto ya estaba a punto de concretarse. La policía pudo abortar a raíz de la detención de este joven de 28 años. Estamos hablando de Cristian Escabone. Tras el susto, él comentó de que estaba por la zona de Mallorquín indagando de repente para poder inicialmente traer al niño a la zona este y posteriormente llevarlo hasta la vivienda, la zona de Mauricio José Troche. El fiscal Alberto Torres toma esta investigación, se llegó a desbaratar todo este plan y ya hay 2 detenidos en estos momentos en la zona de Campo 9, también en la zona de Caaguazú. Hablábamos ayer de que habrían más personas, pero hasta el momento son 3 las personas involucradas en este plan de secuestro. El joven Cristian Escabone tenía en su poder réplicas de armas que llamó la atención de la policía. Tras la insistencia, él confesó, incluso dio ubicaciones, el croquis de la vivienda, todo el plan que aparentemente el menor iba a ser llevado a una cancha donde iba a jugar un encuentro de fútbol y de allí iba a ser llevado por los presuntos captores. Esto estaba planeando su hermanastro. Él mismo iba a abrir el camino para que los supuestos secuestradores puedan operar y llevar a este niño de tan solo 8 años. Asimismo, Joel, y bueno, se dieron a conocer los pormenores, la rápida acción también de la policía y sobre todo la alerta de los involucrados en cuanto a las denuncias, logró evitar este terrible caso de secuestro. Gracias, Joel, un abrazo hasta el Alto Paraná. Damos seguimiento a este tema, frustrado secuestro de un niño en la zona de Campo 9. Vamos a tomar contacto con Emi Báez, quien está acompañando de cerca este operativo llevado adelante por efectivos antisecuestros de la Policía Nacional. ¿Cómo estás, Emi? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Un saludo cordial a todos los compañeros y a los televidentes. Es así, estamos aquí en la zona de Campo 9, específicamente en la comisaría 12. Vamos a empezar porque los investigadores acaban de dar una conferencia de prensa. Revelaron detalles acerca de este intento de secuestro. Hay 2 personas detenidas aquí en la comisaría cuyos datos y identidades ya se darían a conocer en breve. Estamos aguardando porque los efectivos policiales de esta dependencia están reunidos con los agentes antisecuestros. Están los detenidos, son 2 personas cuyas identidades aún no se dieron a conocer, pero ya sería en la brevedad conocidos. Vamos a guardar en breve, ya estaría saliendo también para que nos den los detalles conjuntamente con otros comisarios aquí de la zona de Campo 9. Aparentemente, estas personas estarían ligadas a este intento de secuestro. Se manejan datos también de quiénes podrían ser las presuntas víctimas. Se encontraron varios vehículos
evidencias también, y un cheque con un millonario monto, cuyas evidencias están en este lugar. Vamos a ver si podemos intentar por lo menos hablar con el comisario, si es que nos permite. Están en reunión, dice. En la brevedad posible seguramente que estarían saliendo, pero bueno, esos son los datos que se manejan. Vamos a salir aquí con imágenes de el vehículo. Aquí para mostrar uno de los vehículos. Uno de los vehículos incautados. Hablamos de una Kia Picanto que en primer momento se logró incautar con esta persona que había relatado lo que ocurrió, cómo iban a ocurrir. Un intento de secuestro, ¿por qué? Porque hubo una persecución donde se encontró a esta persona de apellido Escabone, quien comentó a los efectivos policiales su detención. Él tenía planeado llevar a un niño hasta la ciudad de Chile. Esta es otra de las camionetas, otra de los vehículos. Emi. Sí, te escucho, Rolando. Sí, podemos acercar un poquitito el micrófono porque te estamos escuchando con dificultades y es muy importante lo que nos estás mencionando con relación a estas evidencias incautadas. Hablamos de vehículos que iban a ser utilizados, hablamos de varias evidencias y esto ya es el momento del traslado de los detenidos, ya me imagino, para ser puesto a disposición de la Fiscalía Antisecuestros de Ciudad del Este, donde se está llevando adelante la causa. Eso sí, voy a acercar el micrófono y voy a caminar para que ahí me escuchan, me copian bien. Bien, ahora de sí, manera también a tener el ok de ustedes. Aquí el comisario acaba de... ¿Va a salir el comisario? Sí, ¿ya? Tienen una reunión, me acaban de confirmar aquí, compañeros. Queríamos hablar con el comisario Nimio. Ya en breve él estaría saliendo para darnos todos los detalles. Pero lo cierto y lo concreto es que hay un vehículo incautado nuevamente. Ya serían dos en realidad. Para que también pueda confirmarnos ahí, uno de los efectivos ya está saliendo. Dos personas detenidas que acaban de ser llevadas ya van a ser puestas a disposición de la Fiscalía. Hablamos de 3 personas ya detenidas, implicadas en este intento de secuestro. La primera, de apellido Escabone, cuyo objetivo era llevar al niño, a un niño, según identifican, pero según el comisario, no se maneja todavía la identidad específica de esta persona de Campo 9, que sería la víctima, la que cuyo hijo iban a secuestrar. Pero lo que se sabe es que serían varios los objetivos según las evidencias encontradas. Hay otras evidencias como teléfonos celulares y hay un cheque cuyo monto es sumamente millonario. No logramos ver en concreto cuál es el monto exacto, pero lo que sí se sabe es que es un monto bastante alto que ya habían tenido estas personas. No sabemos para quién era el cheque, pero aparentemente son varias personas que estarían implicadas en este intento de secuestro. Sin lugar a dudas, Emi, recapitulando un poco toda esta información que ya estás relatando y para la gente que se está prendiendo a estas horas al informativo del mediodía, hablamos de un plan para secuestrar a un pequeño, a un niño de 8 a 9 años allí de la zona de Campo 9. La intención era que hombres... 3 hombres aproximadamente iban a venir de Ciudad del Este hasta Campo 9 para capturar al chico y posteriormente iban a entregar ya a otro grupo. La idea era llevarlo hasta la zona de Iturbe, hasta una casa en el departamento del Guairá, donde lo iban a tener a la víctima mientras se negociaba el rescate, y la detención de uno de ellos permitió a la policía desbaratar este plan porque se encontraron réplicas de fusiles, croquis. Además, el primer detenido terminó relatando todo lo ocurrido y confesando lo que estaban planeando. De esta manera entonces se frustra también este plan de secuestro. Vamos a estar acompañando y pendiente también de la conferencia de prensa que se va a llevar adelante ya en instantes más allí en la zona de Campo 9. Gracias, Emi. Y ahora vamos a recibir a nuestra compañera Blanca López porque hay otra gravísima denuncia de un supuesto caso de abuso sexual en un colegio de la ciudad de Ñemby. Trabaja en vivo ya ella. Blanca, estamos contigo. Muy buenas tardes, Amalia. Y efectivamente, en el Ministerio Público se recibió una gravísima denuncia. Todo pasa de la siguiente manera.
una niña de 14 años le dijo a su madre que tenía que acompañarla al colegio porque era necesario que la acompañe junto a la directora. Es así que esta niña finalmente termina confesándole a la madre que ella denunció ayer que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero. En esta institución, en la ciudad de Ñemby, habría ocurrido el hecho en el horario en que iban a hacer gimnasia. La misma, supuestamente, fue, o por lo menos el victimario, que sería también un menor de edad, supuestamente aprovechó el momento en que todos iban para hacer gimnasia y en ese preciso instante ella va a buscar agua en un sector de la institución educativa y ese es el momento que este menor de edad aprovecha de la misma, le toma del cabello y le retiene de espaldas y allí se habría producido el abuso sexual. Ella realizó la denuncia ante la directora de la institución aquí de la ciudad de Ñemby y ya hoy se realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, específicamente ante la fiscal de aquí de la ciudad de Ñemby y estamos aguardando la constitución. De hecho, ya la Policía Nacional está aguardando la salida de la fiscal Irides, que es la que inicialmente está tomando la causa, pero posteriormente ya tendría que pasar la causa a una fiscal encargada de cuestiones de minoridad. La fiscal Irides Ávila se estaría constituyendo en instantes ya aquí en esta institución educativa de la ciudad de Ñemby. No me estoy moviendo mucho, Amalia, porque estamos en el horario de salida y el hecho habría ocurrido en horario de la tarde y es el preciso instante en que están ingresando los niños de la tarde, los menores de la tarde y están saliendo los menores de turno mañana. Aguardamos la salida de los alumnos y la constitución de la fiscal Irides Ávila, que es la que tomó inicialmente esta denuncia. Una menor de 14 años denunció haber sido violada por un compañero en un sector del colegio en el horario en que los chicos habían salido para hacer gimnasia. Desconocemos aún si se violaron los protocolos. Lo cierto y concreto es que la fiscal se va a constituir aquí en la institución educativa y posteriormente ya el caso pasaría a una fiscal que ya encargada de la minoridad. La menor ya con su mamá se constituyeron ante la fiscalía que justamente queda a pasitos. No podemos, reitero, movernos mucho porque estamos en horario de salida de los chicos y el hecho sí fue denunciado por la menor a la directora de la institución, luego a la madre y la madre realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Terrible, terrible realmente, Blanca. Vamos a darle el seguimiento correspondiente. Esperemos que salga alguien de la institución también para poder conversar con nosotros. Gracias por este contacto. Bueno, rápidamente retomamos el contacto hasta el Alto Paraná en esta ocasión para hablar con Joel López sobre lo que ocurría con esta grave denuncia de agresión a una mujer. ¿Cómo estás, Joel? De nuevo contigo. Juan, muchas gracias. Saludo nuevamente a los televidentes. Este hecho se produjo el domingo último en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. En las imágenes vamos a observar con la brutalidad que actuó este hombre en contra de su concubina. Según la denuncia, la mujer le reclamó el consumo excesivo del alcohol. Eso también enervó a este hombre, que reaccionó de esta manera. La arrastró por varios metros en la vía pública. Imágenes del circuito cerrado. Llegó a la Policía Nacional y también al Ministerio Público para continuar con esta investigación. Tras el hecho, el hombre se da a la fuga. Hay una orden de captura pendiente en su contra. El domingo a la noche tuvimos
caso de supuesto hecho de violencia familiar, donde resultó víctima una mujer, siendo supuesto autor su concubino, identificado como Julio César Mendoza Duarte. El lunes la víctima se apersonó en la comisaría a radicar la denuncia, el cual fue remitido al Ministerio Público especializado de violencia doméstica. La mujer fue arrastrada supuestamente por este hombre en la vía pública. Y según las grabaciones que circulan en las redes sociales, fue arrastrada por el supuesto autor, ahí donde se visualiza el video. Hubo mucha violencia, de acuerdo también a lo que refería la víctima. Sí, de acuerdo a los videos y según relato de la víctima, así fue. ¿Qué se sabe de su supuesto autor? ¿Está prófugo? Y hasta el momento está prófugo. Ya nosotros remitimos todas las evidencias y grabaciones al Ministerio Público para que pueda ellos sacar la detención del supuesto autor. La víctima también relata en su denuncia que el hecho que más le enervó fue lo que ella le reclamó, que no consuma de esa manera el alcohol. Le arrastró por un empedrado por varios metros. Las imágenes del circuito cerrado también muestra los golpes que le daba. A consecuencia de eso, ella quedó con algunas lesiones. A raíz de esto también el Ministerio Público, la unidad especializada de lucha contra la violencia contra la mujer, actuó rápidamente. El hombre ya está siendo buscado por las autoridades. Ella ya estaba en casa de su madre, ella nos relató un poquito de lo que había pasado y fue inspeccionada por la médica forense que también nos acompañó el día de ayer. Y definitivamente sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. Por ejemplo, ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara. Es lo que ella nos contó. Luego la madre refirió de que ella al ver esto le dijo al agresor que deje de golpearle a su hija y ahí le tuvieron que ayudar con dos vecinos que estaban en el lugar, le llevaron hasta la casa de la madre. Y ellos tienen hijos en común, tienen una criatura pequeña. Y según pude ver, creo que tiene 2 añitos, porque es chiquitito. Ella hizo la denuncia el lunes. La mamá. La mamá. Ahora, ella quiso el domingo, sí, pero ella, los agentes policiales le dijeron que traiga evidencia para tomarle la denuncia. Entonces ella se rebuscó por el video y ahí se fue y les mostró con fotos de su hija y ahí le tomaron la denuncia. Julio César Mendoza está siendo buscado por las autoridades justamente por la violencia que imprimió contra esta mujer de 23 años, quien quedó con algunas lesiones a raíz de ser arrastrada por varios metros, y así muestran las imágenes del circuito cerrado. Así mismo, Joel, y bueno, otra derivación de un reclamo que tiene que ver con el alcohol, lastimosamente, que algunas personas parece que no pueden manejar correctamente. Y otro tema también, la cobardía del hombre al atacar a esta mujer que estaba completamente indefensa en ese momento. Gracias, Joel, volvemos contigo en cualquier momento. Vamos de vuelta hasta Campo 9, tomamos contacto con Emi Báez. Adelante, Emi. Gracias, Rolando, y aquí ya me encuentro con el comisario Nimio Cardoso, quien nos va a brindar detalles acerca de este operativo frustrado y ya la detención de estas personas. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Emi, a vos, a Rolando, a todos los compañeros del piso. Bueno, esta operación se inició el día viernes con la aprehensión de Cristian Escabone, que es una persona oriunda de Coronel Oviedo, que fue aprehendida en la ciudad de Mallorquín en una actitud sospechosa, ¿verdad? El personal de la comisaría toma intervención, comunica al Departamento de Investigaciones, se hacen las primeras investigaciones y ahí se determinó y se encontró elementos que hacían sospecha de que este grupo estaba, o sea, que él era parte de una estructura criminal que estaba ideando un secuestro en la ciudad de Campo 9. Desde el día viernes, personal de la Regional de Antisecuestro de Alto Paraná toma intervención y empieza a realizar el trabajo de campo y el trabajo investigativo, las comunicaciones al Ministerio Público de todo lo que se halló. Y bueno, el día de hoy a primera hora procedimos a la aprehensión de 2 personas que son de acá de la ciudad de Campo 9, ambos paraguayos,
y se encontraron otros elementos que nos hacían sospechar de que ellos estaban planeando un secuestro. Realmente el secuestro que iban a hacer ya iba a ser en el mes de enero, se postergó por no tener las condiciones logísticas. También se encontró una casa del cautiverio donde ellos estaban planificando en la ciudad de Iturbe, departamento del Guairá, donde iban a llevar a esta persona como a uno de los secuestrados, ¿verdad? Realmente después de no poder realizar el secuestro el mes de enero, se procedió, inclusive se planificó, quiero decir, realizar el secuestro por el padre de uno de los aprehendidos el día de hoy. Se realizó todo el trabajo de inteligencia, este señor realmente tenía y cuidaba todos los detalles, no pudo, entonces planificaron inclusive secuestrar a su medio hermano. Eso fue la situación que se estaba planificando para estos días. Pues gracias a ese trabajo, como te dije, desarticulamos este grupo que se estaba gestando y prácticamente 3 secuestros que no se pudieron consumar. Comisario, ¿las personas detenidas son parientes? ¿Cuál es la situación de parentesco? No, son personas que son oriundas de esta zona, se conocieron y uno de ellos empezó a hacer contacto con gente de Coronel Oviedo, como el aprendido de ahora, ¿verdad? Nosotros en esta etapa estamos cerrando la parte investigativa, pero vamos a abrir una segunda etapa que van a ser después de la extracción forense de los equipos que tenemos, tanto celulares como equipos informáticos. Las evidencias encontradas, comisario, ¿podría relatarnos algunos de los elementos y un cheque que habíamos visto entre las evidencias? El cheque pertenece a uno de los aprendidos que le dio como pago para los gastos a Cristian Escabone, que fue aprendido en Mallorquín, ¿verdad? Esta persona no pudo cambiar el cheque, pero creemos que fue como parte de pago para la logística que ellos necesitaban. Esa camioneta también, comisario, es una de las evidencias. Lo importante también es que tenemos que recalcar que el día viernes fue incautado una camioneta, un auto, un Kia Picanto, que era el vehículo que se iba a utilizar para poder trasladar al secuestrado hasta Iturbe. Y en esta se le quitó la chapa correspondiente y esa chapa encontramos en la camioneta que encontramos hoy en poder del otro de los aprendidos. ¿Habría más implicados, comisario, teniendo en cuenta que ya era un grupo que venía planificando? No descartamos, en ningún momento descartamos que eso sea. No podemos confirmar por no ser irresponsables porque no tenemos elementos materiales. Tenemos sospechas, pero como te dije, vamos a analizar todo lo que tengamos en este momento en los equipos informáticos, y dependiendo de lo que la entrevista que se va a hacer ante el Ministerio Público para poder avanzar en eso. La situación ahora de los aprendidos. Ellos están siendo remitidos a Ciudad del Este, a la unidad especializada de antisecuestro y antiterrorismo de la Fiscalía, a cargo del doctor Alberto Torres. Comisario, ¿se tendrían nombres ya de estas personas que podrían haber sido víctimas de esto? Se tienen sospechas, ¿verdad? Lo que no queremos es irresponsables para poder en este momento todavía socializar, lo vamos a hacer en su momento, vamos a estar hablando con esas personas y vamos a estar confirmando si realmente se trata de las que tenemos sospechas, ¿verdad? ¿Tienen antecedentes estas personas? Ninguno de los 3. Ninguno de los 3. Así es. Bueno, Rolando, si es que ustedes quieren hacer una consulta al comisario, tiene que ir a hacer algunas diligencias para no robarle mucho el tiempo. Sí, quería rescato lo que decía el comisario Nimio Cardoso. ¿Se frustraron 3 posibles secuestros, comisario? Así mismo, Rolando. Tenemos inclusive los datos de las personas que podían haber sido secuestradas, que te digo, 3 como mínimo. Como mínimo. Vamos a seguir dialogando con el Ministerio Público a ver si estas personas pueden aportar otros datos. Y uno decía que ya se planeaba ejecutar en enero. Sí, así mismo en enero se planeaba ejecutar, pero por cuestiones de logística no se consumó ese hecho. ¿Y este grupo tiene la capacidad logística para cometer un secuestro y va a ser express eventualmente, comisario, por lo que ustedes ya levantaron de los datos y fueron investigando? Sí, Rolando, nosotros creemos que hubo una inversión en este grupo de casi más de 300 millones entre alquiler de vehículos, viáticos. Hay una suma importante que se invirtió ya. Y por ahora no se tiene de algún otro hecho que ellos hayan cometido ya como grupo. Esto iba a ser uno de los primeros en hacer. Así mismo, esto iba a ser. De hecho, como en enero pudieron buscar otra víctima, no pudieron con esa y ahora estaban con una tercera víctima que iba a ser aparentemente mucho más fácil poder retenerlo. Y para precisar nomás, comisario, por último, esta última víctima que estaba en la mira del grupo era un niño, efectivamente. Sí, era el medio hermano de uno de los integrantes de la organización.
Perfecto, comisario, le agradecemos por su tiempo. Y el anterior, sí. Y el anterior era el padre. Como no padre. le pudo secuestrar al padre, entonces planificaron secuestrarle al hermano menor. Perfecto, comisario Cardoso, le agradecemos por todos estos datos, muy amable como siempre, y a Emi también por esta entrevista allí desde la zona de Campo Nuevo. Y seguimos con esto porque hay una grave denuncia que presentó un joven ante la Fiscalía. Esto es específicamente contra el comisario de la Primera de Ciudad del Este. Él dice que lo detuvieron de manera ilegal y que lo despojaron de $850 y 150 reales. Su detención no obra en los registros policiales, según indicó el fiscal, que tras la denuncia intervino la sede policial. El Ministerio Público, encabezado por el fiscal Edgar Torales, procedió a intervenir en la comisaría primera del microcentro esteño. Todo esto tras la denuncia de un joven, quien supuestamente fue llevado hasta sede policial para averiguaciones, luego de un asalto a un turista ocurrido el pasado sábado en el interior del Shopping Vendón. Hemos verificado el libro de novedades, ciertamente sí. Tenemos a un detenido. Fue detenido con el otro. El otro sí fue puesto a disposición de la Fiscalía, fue comunicado. Sin embargo, la detención de este joven no consta en el libro de novedades, tampoco fue comunicado al Ministerio Público. El joven denuncia, y eso está en la denuncia de la carpeta fiscal, que él fue detenido, aprehendido, en este caso esposado, traído acá, que el jefe le hizo entrar en la jefatura, en el despacho, y que ahí le quitó dinero en efectivo. Esa es la denuncia que tenemos. Vinimos, como le dije, a verificar acá todo y bueno, a partir de ahora vamos a hacer la investigación que corresponda. En la dependencia policial, él mismo supuestamente fue despojado de dinero en efectivo por parte del propio jefe de comisaría y liberado minutos después. El sábado a la mañana, a eso a las 10:30, a las 11 por ahí, le aprendieron el Shopping Vendón, tercer piso, le trajeron esposado y ahí todo momento dice el muchacho que le amenazaron que no diga nada después, ¿verdad?, de lo que pasó adentro, ¿verdad?, porque al muchacho le aprendieron, le metieron dentro del despacho del comisario y ahí dice que el comisario le revisó y encontró el dinero que efectivamente hoy el patrón de él corroboró que le dio $850 para comprar unos celulares, ¿verdad? Que eso él manifestó en su denuncia que le quitó el comisario. El joven explicó lo sucedido ese día, indicando que incluso recibió amenazas de parte del jefe policial. En el fondo como el Mitaí, que la agarraron por ahí de abajo. Sí, me dijo que yo era miembro del Mitaí, me llamó lo del montaje ladrón. Sí. Y me metió, ahí me revisaron y tenían mis 150 que en mi bolsillo. Pero mi plata, mi dólar tenían en la campera. ¿Ustedes no vieron el video de campera grande que tenía? Sí, sí. Yo tenía un bolsillo acá, y yo tenía acá. Sí. Y después el comisario media hora me llamó. Yo estaba media hora por ahí en el calabozo de allá. Me llamó, me metió acá. Y me encontró por mí. Me dijo que era de Careca. Yo no lo conocía quién era Careca. Yo le dije, más la Careca, le dije, tipo. Y me dijo que pia imbaeja, pia. Me quitó lo me dijo que ni hijo ni la sé que ellos salí con centro pero manacru picar el otro el oficial no sé cómo es inspector por ahí me dijo me amenazó lo que me iba a reventar lo de entrada acá no me metió me quitó todo mi ropa y mi cordón y eso me ataron me quitó todo el mitad y también yo le dije que nada que ver que mitad que yo no soy nada me trató del ladrón en el piso 3. Por su parte, el comisario Arnaldo Irala admitió que no se labró acta del procedimiento, ya que él mismo aparentemente no tenía nada que ver con el asalto. Sin embargo, negó haber despojado de dinero al joven y habló de un complot en su contra. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Se tiene que ir a consultar al médico especialista
no deberían de estar pasando lo que le pasó a esta criatura, ¿verdad? Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. El arraigo popular de ciertas creencias es lo que muchas veces nos lleva mal, ¿verdad? Hay cosas y situaciones en las que nosotros tenemos que sí o sí siempre acudir al médico. Bueno, atención en este caso de inseguridad, porque lastimosamente los caballos locos y descuidistas siguen causando zozobra en los transportes públicos. Pero vean este caso que nos llega desde Capiatá. La inmediata reacción policial permite la aprehensión de un delincuente dedicado a robo en transportes públicos. Personal policial apostado en la zona comercial de Capiatá, en la zona céntrica, al percatarse de un hecho de robo grabado, procedió a la persecución del autor, logrando su aprehensión y la recuperación de una mochila robada. Pero atención con esto, se incautó de su poder un cuchillo. Y los antecedentes, ni qué decir, hurto, violencia familiar y cuenta también con prohibición de portar armas. Hablamos ahora de este triste caso, 4 niños abandonados en la zona de Lambaré, pero ya está Raúl Bogarín para contarnos detalles de este caso dramático, por cierto. ¿En qué circunstancias se da todo esto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando, a todo el equipo de IDM. Es así, llegamos al asentamiento Arapote 1 nosotros para interiorizarnos más acerca de este caso. La mamá salió de farra, según lo que ella contó a las vecinas el viernes. Desde entonces, 4 criaturas se quedaron en una casa, en una vivienda precaria. Las vecinas se percataron de esta situación, llevaron a las niñas y también a los niños para que puedan asearse, para que puedan alimentarse. Posteriormente tuvo intervención la CODENI el día domingo, ya que la mamá no se estaba presentando aún. Fueron llevadas estas criaturas hasta la sede de la CODENI y posteriormente ya el lunes la mamá se presentó allí. Volvieron a darle a las criaturas por un derecho del niño para que pueda estar con su madre, según lo que nos decía. Pero nosotros conversábamos con las vecinas y decían de que la mamá no es la primera vez que hace este tipo de situaciones de abandonar a sus hijos. Bueno, la mamá el día sábado se fue, como ella misma lo manifestó, de fiesta, y se fue con una pareja y volvió el domingo en la noche. Se quedaron a cargo de una hermanita de 12 años, la cual su padre vino a traerle su dinero que le suele traer de manera semanal. La encontró otra vez porque, según refieren, ya también no es la primera vez que la mamá le abandona y le deja a cargo de la hermana de 12 años. Sí. Y el papá le retiró a su hija y se fue a hacer la denuncia correspondiente ante la comisaría, lo cual nos llamaron, acompañaron el procedimiento y estuvimos en todo momento acompañados por personal de la comisaría 17, haciendo el procedimiento, viendo y verificando y constatando efectivamente que los niños se encontraban, los más pequeñitos, solos en compañía de ese bebé de 3 meses. No tenían ni siquiera un pedazo de coquito en la casa, nada, ni un solo pedazo de comida. Los niños toditos son solamente reconocidos por la madre. Ella manifestó que todos son de padres distintos y que todos están recluidos. Entonces, no podemos hacerle responsable al padre. Queremos saber y creer de que va a tener una mejor vida con el apoyo y la ayuda de los vecinos también, porque todos vinieron acá a dar su nombre, su número de cédula, sus ubicaciones y firmaron la misma acta de compromiso que van a supervisar y coayudar también a esta joven madre. Bueno, lo que decía la abogada Figueredo de la CODENI con relación a esta grave denuncia. La mujer de 31 años tiene en realidad 6 hijos.
2 que fueron ya llevados por el padre, 4 que se quedaron en la casa abandonados porque sus distintos padres están recluidos, como mencionaba. Nosotros conversamos con algunas vecinas y lamentaban esta situación por la cual están atravesando estos niños. La verdad que cuando se fue su mamá conmigo, ellos se quedaron de encargados. O sea que yo le vine a llevar todo a ellos para bañarle y para darle de comer. Conmigo yo le tuve a ellos hasta el lunes a la mañana. Y ya que se quedan solos. Casi siempre. O sea que como yo me enteré, son 2 veces lo que le dejó y vino una vez, la vez pasada ya el colmo. El día de la madre lo que yo me enteré que le dejó, pero no me enteré temprano y me enteré que le dejó a las 3 hasta las 3 de la tarde. Y en este día, ayer ya, el domingo ya fue el colmo, a mí me avisaron. Entonces yo vine y le recogí a las criaturas. Le llevé todo conmigo en la casa de mi hermana. Le di de comer, le bañé a la tardecita. A la bebé le di remedio con la vecina. Le dimos cetamol porque no teníamos nada, no sabíamos qué íbamos a darle. Estaba con fiebre de 40 de fiebre y le dimos grifinil. Ya que no le teníamos que dar eso con la desesperación, le dimos todo eso y todo. ¿Qué íbamos a hacer? Así, señora, que ocurra aquí en el barrio de ustedes. Sí. Le toca también el corazón porque ustedes tienen criatura también. Sí, demasiado. No duele porque son criaturas menores de edad y la criatura tiene 3, 4 meses nomás y no le tenía que dejar ni una hora para mí. Estaba al cuidado de los demás hermanitos, la criatura de 4 meses. De 4 meses. La nena tenía 12 años que le llevó su papá también el domingo. Su papá lo que vino a recoger la niña, le trajo plata para su comida y cuando ahí le encontraron la criatura con fiebre y le sacaron y me trajeron acá la criatura, le dimos remedio y eso. Una situación realmente muy preocupante y triste porque las hermanas mayores fueron ya llevadas por el padre hasta la casa. Sin embargo, estos pequeños están nuevamente al cuidado de la madre, que ella misma aceptó que se fue de fiesta un viernes y apareció recién el lunes, dejando sin ningún tipo de alimento a estas criaturas. Una tiene 6 años, otro 5, otro 3 años y la más pequeñita tan solo 4 meses, que estuvo al cuidado de estas niñas de tan solo 6 años, 5 y 4, Rolando. Una situación dramática realmente, Raúl, y nos imaginamos que incluso la madre también se expone a ser imputada en algún momento dado, si es que vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Gracias por el completo informe. Y ahora recibimos a nuestra compañera Blanca López, que le da seguimiento a esta información que ya nos adelantaba acerca de un supuesto caso de abuso sexual en un colegio de Ñemby. Blanca, estamos contigo. Bueno, y la denuncia, reiteramos, se realizó aproximadamente a las 9:30 en la Fiscalía, que queda aquí a unos pasos de esta institución educativa en el corazón de la ciudad de Ñemby. Ya hablamos con la fiscal Iride Ávila, que ya se constituyó junto también con el jefe de la comisaría séptima de Ñemby. El hecho habría ocurrido la semana pasada. Estamos hablando de una menor de 14 años que denunció coacción sexual y violación por parte de un compañero el mismo día en que tenían que realizar gimnasias, aprovechando que el resto salió hacia el sector donde se hace gimnasia. Ella fue para buscar agua, momento en que, según la denuncia que obra en Fiscalía, fue tomada por la espalda, del cabello, retenida por la pared y coaccionada sexualmente. Lo otro que investiga la Fiscalía es que la denuncia la realizó la menor a una persona de la institución educativa el lunes, pero que sin embargo no habría tenido eco y no se habría aparentemente cumplido con el protocolo
de avisar rápidamente a las autoridades correspondientes. Esto decía hace instantes cuando ingresaba la comitiva fiscal aquí a esta institución educativa. Hablamos con la fiscal Iride Ávila. Tenemos una denuncia que habla sobre un hecho de coacción sexual y bueno, estamos realizando los trámites urgentes, las diligencias que nos va a permitir determinar la responsabilidad, no en el sentido de la titularidad de la investigación, porque tenemos una situación que involucra a adolescentes. Nosotros tenemos la información de que ella hizo la comunicación primero a la directora de la institución y que la directora, por lo menos nosotros no tenemos registro de que ella haya comunicado directamente a la comisaría o a nosotros para tomar intervención. Entonces, la abuela, y muy interesada en que se haya realizado no esa denuncia, va en la mañana a la comisaría y verifica si existe una denuncia. Nosotros acompañamos también esa inquietud, verificamos los registros del Ministerio Público, se ingresó la denuncia y nos percatamos que no. Evidentemente, si eso pudiéramos acreditar, estaríamos ante un hecho nuevamente, una omisión por parte de las personas que tienen esa posición de garante en este tipo de hechos y que por ley están obligados a formular la denuncia en el menor tiempo posible y inclusive tenemos un parámetro de 48 horas de haberse enterado del hecho punible. ¿El hecho habría ocurrido ayer? No, el hecho ocurrió la semana pasada según la denuncia, entonces hoy nosotros tomamos conocimiento, sería aproximadamente hace unas 2 horas más o menos del hecho en sí. Ella refiere que mencionó a la directora el lunes. Ya pasó los tiempos. Y estamos, digamos, en ese tiempo de averiguación de qué pasó, por qué ella no comunicó, porque ahí tenemos una doble arista, ¿verdad? La víctima en sí y el agresor, que también debe ser sujeto de una atención especial por lo que ocurrió, ¿verdad? Después del cotejo de la edad del sospechado, nosotros entendemos de que se trata de un adolescente, entonces existe una unidad especializada en el ámbito penal adolescente que se va a ocupar de ese caso en concreto. Ahora bien, si nosotros determinamos una probable responsabilidad de las docentes que no denunciaron como corresponde, entonces la causa se estaría desdoblando, o sea, una investigación que correspondería a la unidad penal ordinaria y otra a la unidad especializada del derecho penal adolescente. Bueno, tajante lo que decía la fiscal, la denuncia de coacción sexual y abuso sexual por parte de un compañero a una menor de 14 años, según lo que refiere la niña, habría sido comunicado a la directora el lunes, por lo cual podríamos estar ante un presunto caso de violación o omisión del protocolo que existe en estas situaciones. También podemos notar, Amalia, que hay cámaras de circuito cerrado aquí en la institución, con lo que se podría comprobar. La niña denuncia que el hecho habría ocurrido dentro del aula en donde fue tomada por el compañero. Ella es menor de 14 años y que allí a traición supuestamente la había coaccionado sexualmente. La niña ya está con contención en estos momentos, ya con medicina forense, para tener la confirmación del hecho denunciado. Ella le dijo hoy a la abuela que tenía que acompañarla al colegio, momento en que decidió contarle que ella el lunes había hablado con la directora, que su compañero la habría coaccionado sexualmente. También hablamos con el jefe de la comisaría séptima de Ñemby, ya en relación a la otra arista, que es la omisión del protocolo que tiene que la institución activar, ni bien recibe esta denuncia. Nos decía el comisario Moreno Urizar que no tienen registros ni de presencia de ninguna persona de la institución, ni de la posibilidad de que haya habido un caso de coacción sexual en esta institución educativa. Esto decía el jefe de la comisaría séptima de Ñemby. Hace instantes llegó personal de criminalística de la Policía Nacional. Se va a hacer un recorrido por la institución. Por otro lado, también hace instantes llegó
el intendente de la ciudad de Ñemby, que en su momento me decían también fue profesor aquí en la institución educativa. Escuchemos lo que decía el jefe de la comisaría séptima. Bueno, estamos expectantes a lo que pase. También tendrían que estar presentes gente de la CODENI. No puedo, compañeros, confirmarles si la comitiva con la que ingresó la fiscal Irides Ávila también estaba integrada por la gente de la CODENI. Y llama poderosamente la atención, compañeros, porque estamos a 70 metros más o menos, Juan Esquivel, de la Fiscalía, 70 metros o menos de la Fiscalía. Estamos a 120 metros de la municipalidad de la ciudad de Ñemby, sí, donde nos imaginamos habría una oficina de la CODENI. Lo importante es que una vez que una menor de edad denuncia, peor si es un hecho de coacción sexual, ya inmediatamente se tenía que haber comunicado a la CODENI, al 147, a la comisaría séptima Ñemby, que también queda a unos 200 metros del lugar donde estamos, para denunciar y para confirmar si existió o no coacción sexual. Tenían todas las herramientas si es que la denuncia se realizó el día lunes, como refirió recién la fiscal Irides. Hay cámaras de circuito cerrado. No podemos movernos mucho porque estamos en horario de entrada y salida de los chicos y respetamos también esa parte de lo que significa no poder mostrar a los menores de edad. Lo cierto y concreto es que hace aproximadamente 2 horas y media se recibe la denuncia formal. Ya en la familia está teniendo contención y ahora se tiene que hacer la confirmación de la edad del menor de edad, que estaría siendo sindicado como el presunto autor de coacción sexual, compañeros. Es increíble todo lo que nos estás contando, Blanca, porque de la experiencia teníamos que haber aprendido. ¿Y por qué digo esto? Porque fue la misma situación la que se dio en el colegio de Lambaré. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que tanto la directora como la coordinadora terminaron con una prisión domiciliaria, luego de pasar, por supuesto, por una penitenciaría. Y cómo igualmente los docentes siguen haciendo lentejún o quieren minimizar de alguna u otra manera este tipo de hechos, que piensan que no va a salir a la luz y que valga esta experiencia por sobre todas las cosas, y más teniendo en cuenta todas las instituciones que tenían cerca como para poder hacerlo. Gracias Blanca por este contacto. Bueno, hablamos de este caso que realmente está encendiendo el debate en todas las esferas de redes sociales y también ciertos grupos sociales. Estamos hablando del tipo de tratamiento que se da a los menores, y esto a raíz, lastimosamente, del fallecimiento de un bebé de solo 11 meses en la zona de Ciudad del Este por un cuadro grave de COVID y porque fue tratado en primer momento por un médico naturalista por preferencia de los padres. Desde el hospital del IPS de Ciudad del Este, confirmaron el fallecimiento del niño de 11 meses que había llegado con un severo cuadro de infección pulmonar que terminó comprometiendo a todo su organismo. Los padres habrían limitado el tratamiento del pequeño con el famoso médico ñaná, quien aparentemente lo estaba tratando entre comillas por un cuadro de hepatitis, ignorando que el niño también estaba enfermo de COVID. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. Yo soy cirujano de niños, ¿verdad? Entonces tuve que intervenir ahí extrayéndole aproximadamente 500 cc, medio litro de pus del tórax del paciente. Ya en la radiografía se notaba que estaba incluso desplazado el corazón al lado derecho de tanto líquido que tenía. 11 meses de edad. Y bueno, una vez en el quirófano constatamos de que el paciente presentaba lesiones en el abdomen, tipo la famosa ollejaí, se dice en la jerga popular, ¿verdad? Y después, indagando, consultaron con un
pseudo médicos, yo le llamo, no quiero ni decir esa palabra porque no entiende nada de medicina. Entonces, esa es la denuncia que estoy haciendo una vez más. La arraigada costumbre de recurrir a los populares médicos naturalistas para tratar ciertas enfermedades que requieren de una atención mucho más compleja despierta la preocupación de los especialistas, atendiendo a la elevada cifra de mortalidad que se registra como consecuencia de estas prácticas irresponsables. ¿Qué pasa nomás y que nosotros por la experiencia que vimos en el consultorio está sucediendo? Que toda fiebre que aparentemente no tenga una causa es llamada por la gente en común Puarurú. Peaco y Puaruruma, ese es el famoso dicho. Y entonces, al pensar eso, la gente lo primero que hace es recurrir al médico naturalista. Y el médico naturalista muchas veces, si tuviese la suficiente luz y por lo menos la decencia de decir, bueno, se tiene que ir a consultar al médico especialista, no deberían de estar pasando lo que le pasó a esta criatura, ¿verdad? Entonces, el arraigo popular de ciertas creencias es lo que muchas veces nos lleva mal, ¿verdad? No digo que las tradiciones son parte de una historia de nuestro país, ¿verdad?, que ya viene de los médicos curanderos, de los guaraníes, pero hay cosas y situaciones en las que nosotros tenemos que sí o sí siempre acudir al médico. El pequeño fue llevado por sus padres a IPS ya en grave estado el sábado pasado por la insistencia de parientes. Durante la inspección, los médicos descubrieron la terrible infección que sufría el bebé, que iba acompañada de fiebre y dificultad respiratoria. Según los doctores, el niño también presentaba heridas cortantes en el abdomen, practicadas por el médico empírico como una supuesta forma de tratamiento. Los profesionales alegan que se trató de un verdadero caso de abuso infantil. Y esto debe servir de alerta a los padres para consultar con profesionales, porque a tiempo todo se puede salvar. Y vamos a tomar contacto con Mariano López para que nos hable un poco desde la perspectiva de los médicos. Esta situación que se está dando, muchos padres llevan a los famosos médicos ñaná principalmente para tratarle a sus hijos, como casos como el Puarurú, por ejemplo. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando. Y el caso justamente de la hepatitis, por ejemplo, cuentan que los médicos ñaná, como escuchábamos en el informe de Colexa, utilizan una especie de gilet o un cuchillo para ir rasguñando, para ir marcando el abdomen e ir provocando un sangrado para que salga supuestamente la enfermedad. Hablamos sobre esto con Carlos Morínigo y él nos explicó que ese tratamiento no es científico, que hay métodos que se llevan adelante en los hospitales y que muchas veces la urgencia de la gente y además también la dificultad de acceder al sistema de salud hace que opten por los médicos naturalistas. Hablábamos con él y escuchen bien, porque nos decía, si hay por ejemplo una infección pulmonar, un problema en las vías respiratorias, otro tipo de infección puede terminar repercutiendo en el hígado. Se da lo que pareciera una hepatitis y ahí es donde el médico ñaná trata como de Puarurú, pero en realidad es otro el origen de esa infección y de esa enfermedad. Escuchen ustedes muy atentamente la explicación de Carlos Morínigo sobre el tema. El Puarurú y otro tipo de patologías que en realidad su traducción al castellano del Puarurú es la hepatitis. Y la hepatitis tiene sus síntomas, que son fiebre, color amarillento de la piel, dolor abdominal, vómitos, náuseas, que esos mismos síntomas pueden ser ocasionados como consecuencia de enfermedades más graves, como es lo que pasó con esta criatura. Esta criatura llegó en un estado séptico al hospital, significa que tenía infección generalizada dentro de su organismo, que se caracteriza justamente por ya una afectación hepática de la infección que era del pulmón, no era del hígado. Ahí explica que casos respiratorios e infecciones, por ejemplo pulmonares, pueden luego, ya con el paso del tiempo y acelerada la infección, repercutir en el hígado, pero no precisamente es Puarurú, una hepatitis lo que se tiene que tratar, sino ir a esas enfermedades de origen y requiere de unos estudios, análisis laboratoriales para tener el diagnóstico claro. Respecto a lo que ahora está circulando mucho, casos respiratorios y puntos que deben llamar la atención, él nos decía que hay algunos elementos que tener en cuenta, por ejemplo el punto respecto al catarro, la flema de los niños, de las niñas. Presten atención porque ahondamos sobre eso con Carlos Morínigo para que la gente en su casa también pueda tener estas referencias. El color, la textura de la flema podría dar algunos indicios de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Escuchen ustedes.
A ver, con respecto a la consistencia, al color del catarro, algunos te dicen, bueno, color blanquecino, estoy tranquilo. Color amarillo, algunos se asustan. O color verde, algunos. Bueno, ni uno de los colores tienen que ver con que haya infección o no. Depende exclusivamente esos colores del tiempo que el catarro lleva dentro de las vías respiratorias, depende del proceso inflamatorio, porque el color amarillento le da un tipo de bacteria que coloniza ahí normalmente nomás luego el aparato respiratorio, no es sinónimo de infección. El color verde tampoco. Sí nos dijo que también se presenta el catarro de tono marrón, por ejemplo, y con algunas manchas de sangre. Eso ya es señal de una pulmonía, nos decía el doctor Carlos Morínigo. ¿Y por qué hacemos este repaso por síntomas, por señales a tener en cuenta? Porque un cuadro respiratorio puede avanzar y puede presentarse como una hepatitis, entre comillas, como un puerarurú por los síntomas que puede presentar. El caso de la tos, por ejemplo, también nos hizo una explicación sobre los diferentes tipos de tos que se pueden presentar principalmente en niños. La tos puede ser seca, productiva, ¿sí? La tos seca generalmente es cuando empieza la inflamación del aparato respiratorio. Existen receptores de la tos desde la laringe hasta los bronquiolos respiratorios. Receptores de la tos significa células que hacen que nosotros tosamos. ¿Cuál es la función de la tos? Despejar las vías respiratorias. Uno no tose de balde, eso hay que enseñarle a la gente. Cuando uno tose es porque hay algo que está irritando el aparato respiratorio. La tos seca se inicia con el proceso inflamatorio y cuando el proceso inflamatorio ya está instalado, produce el catarro. Y a continuación de la tos seca generalmente se produce el catarro. Entonces ahí es lo que hay que empezar. Ahí nosotros podemos decir que hay una inflamación de los bronquios por una anoxia. Porque también puede ser solamente irritación. Cuando alguien está fumando un cigarrillo o hay una quemazón, yo puedo tener tos, que es lo que causa justamente esas partículas nocivas del cigarrillo o de la quema del pastizal o la quema de la basura, irrita mi vía respiratoria y yo toso, pero es seco. Cuando se produce el catarro quiere decir que la inflamación aumentó y ahí sí ya hay que tener cuidado. Ante un cuadro respiratorio, cuadro gripal, ¿cuánto tiempo debe pasar para hablar de una recuperación de los pacientes y evitar una recaída? Acá la explicación. Hoy en día, con la virulencia que estamos viendo de los síntomas y sobre todo el seguimiento que hacemos con los chicos, mínimo son 4 o 5 días de recuperación. Y recuperan un 80 a un 90%. Quedan con esa pequeña tosecita que puede durar un poco más, pero hay que seguir el tratamiento lógicamente. Y podemos cerrar en una semana de una mejoría ya total del paciente. ¿Sí o sí hay que pasar por un consultorio? No necesariamente. Existen cuadros leves como el famoso tisirín nomás, que de repente no pasa de eso. Podemos tratarlo en casa, aspirándolo, capacitándole al padre cómo manejar. Generalmente hay que tener un pediatra o alguien que guíe o haga este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Pero lo más importante es que la gente entienda los síntomas de alarma que citamos anteriormente. ¿Por qué es oportuno abordar esto de esta manera, Rolando, televidentes? Porque partimos del caso del supuesto puerarurú de este niño que en realidad tenía un cuadro respiratorio, complicaciones por el COVID-19, pero que se trató de una manera equívoca por parte del Pojaña, por parte del médico Ñaná. Y hablamos de esto porque es importante que la gente tenga la información, tenga estos conocimientos también para saber de qué manera y a dónde recurrir en caso de que se presenten cuadros complicados. No se atiende una tos, no se atiende una gripe, esa puede ir infectando, por ejemplo, o complicando los pulmones y a partir de ahí, por ejemplo, en consecuencia se complica también el hígado. Eso nos decía el doctor. O sea, hay un complejo y una serie de síntomas que se pueden ir desarrollando que te pueden confundir. Y un médico Ñaná no va a tener las herramientas para hacer el análisis y para darte la medicación indicada. Por eso es importante siempre consultar al hospital. De hecho, nosotros estamos aquí en el INERAM, donde adentro hay mucha gente esperando para consultar. En el INERAM o en cualquier otro centro asistencial donde se pueda hacer un análisis y se pueda determinar qué padece ese niño principalmente, porque a ojímetro muchas veces se receta cualquier cosa y muchas veces se los condena a la muerte, como ocurrió en este caso en el este del país. Gracias, Mariano. Y atención a las mamás y así también a los papás con esta información que vamos a compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Salud aseguran que durante la pandemia hubo como una pausa
para el esquema de vacunación de nuestros niños. Entonces vamos a compartir con ustedes, según los meses y las edades, cuáles son las vacunas que deben recibir nuestros pequeños. Un recién nacido tiene que recibir la vacuna BCG contra la tuberculosis, la vacuna HPV, el virus de la hepatitis B pediátrica. También los de 2 meses deben recibir la IPV pentavalente, rotavirus, neumococo, y los chicos de 4 meses deben recibir la VOPV, la pentavalente, rotavirus, neumococo. Tenemos otra placa más, podemos pasar a la siguiente para compartir todavía el esquema de vacunación, en este caso a los 6 meses, la VOPV pentavalente, a los 12 meses ya, a los 1 año, la SPR, la AA, la neumococo, que es la de refuerzo que está en faltante. Vamos a chequear eso si ya tiene también el Ministerio de Salud. A los 15 meses, la varicela, la hepatitis A, y a los 18 meses, la VOPV, la de refuerzo, y la DPT también, que es otra de las vacunas de refuerzo. Generalmente los pediatras entregan luego a los padres la libretita donde nos van marcando ahí todas las vacunas de nuestros niños. A los 4 años, la VOPV, la DPT y la SPR. De 6 a 35 meses, la de la influenza, y de 9 a 10 años, la T de refuerzo, la VPH y la TDPA. Ahora, vayamos a la población en general, porque también, por supuesto, hay vacunas que nosotros los adultos debemos tener necesariamente. Adultos, la TD y la SPR, adultos mayores, el neumococo, influenza, y el TD, enfermos crónicos, neumococo, influenza. Estos enfermos crónicos es básicamente para las personas que tienen de repente enfermedades como el cáncer o enfermedades inmunológicas, ¿sí? Embarazadas y personal de salud, el TDPA y también la influenza. De esta manera, entonces, repasamos las vacunas que deben tener tanto nuestros chicos como así también nuestros adultos. Bueno, y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la entidad binacional Yacyretá expone al público una serie de medidas que va tomando en torno a esto, sobre todo en obras y actividades que lleva adelante. Una exposición de actividades y proyectos encarados por el sector medio ambiente de la entidad binacional Yacyretá fue habilitada en la sede de la institución, ubicada en el barrio Mburicao de Asunción. La apertura de la actividad estuvo a cargo del director de la EBI, Nicanor Duarte Frutos, y contó con la presencia de varios ministros, embajadores y también de autoridades de diversos departamentos y municipios del área de influencia de la hidroeléctrica. Tenemos que poner más empeño en preservar nuestros cauces hídricos, en frenar la deforestación salvaje, producto de un mercantilismo escandaloso, de un afán de lucro desmedido que avanza sin importarle la prosperidad colectiva, el bienestar general de los pueblos. En Yacyretá queremos demostrar que es posible, con escasos recursos, con limitados apoyos, preservar nuestra fauna, preservar nuestra flora, producir energía limpia, renovable, que nos permita un desarrollo económico sustentable, sostenible. Y no hay desarrollo económico sustentable, sostenible, si no se respeta el medio ambiente. La entidad binacional Yacyretá cuenta con una dependencia de medio ambiente encargada de prever, manejar, mitigar y compensar los impactos ambientales del área de influencia de la represa.
La Expo Medio Ambiente de la EBI seguirá abierta a todo público de 8 a 17 horas y durante la misma se podrá conocer más del compromiso y las labores de Yacyretá y serán distribuidos plantines de árboles nativos que forman parte de los más de 300.000 ejemplares producidos en la entidad. Desde hace 50 años, cada 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente a instancias de la Declaración de las Naciones Unidas, este año bajo el lema Una sola tierra. Por la justicia, por el envío de cerca de 16 toneladas de cocaína a Europa. Lo último que se sabía de él es que había salido poco antes que se ordenara su detención, fue a San Pablo y de allí a Dubái. Desde entonces nada se sabe con relación a él, hasta que ahora surge informaciones que habría sido detenido. Y queremos hablar de este tema con nuestro colega Aníbal Espínola para contarnos informaciones. ¿Qué se maneja con relación a esto, Aníbal? Hay datos de que fue capturado en Dubái. ¿Cómo estás? Hola Rolando, saludos a la audiencia. Y bueno, estos rumores acerca de su detención empezaron a circular el día de ayer en horas de la tarde, pero como nadie podía dar confirmación, entonces quedaron en rumores justamente. Ahora, el día de hoy, fue cobrando fuerza esta posibilidad y ante esta situación ya el Ministerio Público solicitó reportes a la Interpol. Desde la comandancia de la Policía Nacional se está haciendo lo mismo para tratar de certificar o descartar la detención de Diego Benítez en Dubái, por donde aparentemente se habría refugiado luego de dictarse primeramente su captura nacional y luego internacional, como único responsable hasta ahora, según la investigación fiscal, del envío de 16 toneladas de cocaína a Europa en el puerto de Amberes. Esta carga le fue incautada, pero ustedes recuerdan que en su acta de imputación del Ministerio Público le atribuye de otra partida importante de envíos también, pero básicamente por esta incautación de 16 toneladas es que lo habían imputado al ex dirigente de fútbol. Hay que esperar entonces la confirmación de parte tanto de la Fiscalía o, por qué no, también de la misma Policía Nacional, quienes ya están en contacto con sus pares allá en el Oriente para tratar de confirmar esta información. De hecho, Aníbal, lo último que se tenía cuando salió su orden de detención, que él había hecho esa conexión San Pablo-Dubái, hasta donde se tenía la última información de él. Es lo último. 2 días antes de dictarse su detención y de practicarse eventuales allanamientos en los domicilios donde pudiera haber estado, él sale del país. Sale vía Ciudad del Este. En Migraciones Ciudad del Este justamente no marca su salida, y marca su ingreso a territorio brasileño en el puesto migratorio de Foz de Iguazú, y de ahí, de acuerdo a los reportes de inteligencia, ya lo indican o ya lo ubican en Dubái, o sea, por lo menos en un vuelo con destino a Dubái. Perfecto, Aníbal, gracias por estos datos. Vamos a estar pendientes de la confirmación o no de la captura de Diego Benítez en Dubái. Hablamos de una pieza importante dentro de este esquema de envío de cocaína a Europa. Gracias, Aníbal. Vamos a la noticia en el plano internacional, pero que nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Colombia presentó finalmente los circuitos cerrados de los últimos movimientos que tuvieron tanto los sicarios como sus cómplices antes de concretar el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que se daba el 10 de mayo pasado. En 22 días, el Ministerio Público de Colombia dio con la identidad y el paradero de los criminales que acabaron con la vida del agente fiscal Marcelo Pecci. Su investigación precisa y pormenorizada permitió a los investigadores conocer cada movimiento de los delincuentes, que según se sabe, pactaron el homicidio el pasado 5 de mayo. Fue así que dieron a conocer los videos que muestran cómo los asesinos y sus cómplices se movían detrás de su víctima hasta el fatídico momento del 10 de mayo pasado. Todo arranca cuando
sonando las campanas, Marisol Londoño y su hijo Cristian Camilo Monsalve se alojan en un hotel de Cartagena y posteriormente se retiran con destino a la isla de Barú detrás de su objetivo. También se ve cuando los sicarios Wendret Carrillo y Gabriel Carlos Luis Salinas alquilan una moto acuática en la Playa Blanca con destino al hotel de Cameron. En otro video se observan los últimos minutos de vida del fiscal Marcelo Pecci junto a su esposa Claudia Aguilera, cuando en el minuto 43 de las 9 de la mañana aparecen los criminales a bordo de la moto esquí rumbo a la playa con su objetivo ya marcado para posteriormente huir raudamente del sitio. Esta evidencia irrefutable sirvió para imputar a estas 4 personas más el sindicado como el financista de la banda, Francisco Luis Correa, quien habría hecho la entrega de una suma superior al $500,000 y quien al final de cuentas fue el único que no aceptó los cargos en su contra. Finalmente su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señora, acepto cargos. Su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar los cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Finalmente su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, acepto cargos. Finalmente su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señoría, acepto cargos. Finalmente, indique a este despacho si es su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? No acepto. Perdóneme. No acepto los cargos, su señoría. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló que los detenidos le expresaron que varias veces perdieron el rastro del fiscal Pecci, pero que pudieron ubicarlo nuevamente gracias a las redes sociales. Entrando en el caso de Pecci, del fiscal Marcelo Pecci, yo creo que aquí hay un tema fundamental y quiero que ojalá me lo repliquen en el país con estas declaraciones que estoy dando. Publicar en redes sociales sin responsabilidad se convierte en un arma o puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Esto es muy importante, porque es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida. Eso es un mensaje no solamente para este caso, sino para todos los casos, para los menores de edad, para las personas que permanentemente creen que existen porque publican en las redes. El comandante de la policía colombiana dijo también que detrás de este crimen estaría el primer comando capital, a lo que la ministra Cecilia Pérez dijo que se están analizando varias aristas. Creo que es un caso que claramente no tiene precedentes en lo que fue la cooperación y lo que está haciendo la cooperación internacional, binacional entre Colombia y Paraguay, y felicitar el trabajo de la policía de Colombia, del Ministerio del Interior y también de los paraguayos, los policías paraguayos que están allá, la Fiscalía Paraguaya que está trabajando intensamente en avanzar, en cerrar esta primera etapa y en avanzar en una segunda etapa que ya se estaría hablando de la autoría moral o intelectual, y en este sentido sí tenemos varias aristas que se están analizando. Por eso es que el general Vargas habla de una coordinación por el PCC. Entonces habría que ver cómo todo gira en torno al trabajo que realizaba el doctor Marcelo Pecci. Categóricamente aquí vemos que se podrían haber visto afectados varios grupos y bueno, habría una coordinación con el PCC por las acciones del fiscal. Además, la Fiscalía colombiana presentó la foto e identidad del sexto implicado en el crimen, Gabriel Carlos Luis Salinas, coautor del homicidio, quien aún se mantiene prófugo y por el que ya fue activado el Código Azul de la Interpol. Cada país requiriente, en este caso Colombia, para su legislación, este muchacho venezolano es de coautor, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es
ver su grado de implicancia. Y de acuerdo a eso, el juez de la causa, respetando siempre la legislación de ese país, va a ir solicitando a través de la Interpol a la Secretaría General de Lyon, Francia. De acuerdo al nivel de participación, tiene ciertos requisitos para que uno pueda convertirse en notificaciones. 195 países compone la Interpol. En este caso, entonces, 194 lo que estaría abocado a dar más informaciones. Y de acuerdo a eso puede ir subiendo de nivel o de código, ¿verdad? Recordemos que durante la audiencia de identificación y legalización de las detenciones, uno de los capturados habría amenazado de muerte a miembros del cuerpo técnico de investigación, incluyendo al propio juez y al fiscal del caso. Los hasta ahora 5 detenidos están imputados por homicidio doloso agravado y porte ilegal de armas y se exponen a 40 años de cárcel, mientras continúan las averiguaciones para dar con los autores morales del crimen de Marcelo Pecci. Bueno, damos seguimiento a este tema porque el trabajo en conjunto tanto de la policía como de la Fiscalía Paraguaya también fue fundamental para llegar hasta este final en donde se logra la detención de estas personas. Blanca López conversó hoy con la fiscal Saprissa acerca de las investigaciones que todavía siguen en curso, ¿no es así, Blanca? Asimismo, Juan, y bueno, ya están hablando de la instalación de un protocolo en caso de situaciones, de investigaciones referentes al crimen organizado y utilizar el mismo sistema que se utiliza en los casos de secuestros y así como lo hace también la Policía Colombiana, en la Fiscalía Colombiana, hablar en conferencias de prensa, ya justamente para precautelar la seguridad de las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público. No obstante, pudimos acceder a hablar con la fiscal Alicia Saprissa, que en muchos casos refirió que no puede hablar de muchos temas que hacen a la investigación de la Fiscalía en Colombia, pues ellos son coadyuvantes. También echó por tierra algunas versiones, como la que supuestamente en Paraguay ya habían atentado o intentado atentar contra el fiscal Marcelo Pecci. Lo que sí sabemos es que actuaron de una manera muy coordinada, que se prepararon obviamente y de que el costo para cumplir con su cometido fue bastante elevado, ¿verdad? O sea, eso denota que no es una organización criminal transnacional cualquiera, es con bastante poderío económico como así también a nivel logístico. Bueno, esas informaciones en detalle en su momento serán brindadas. ¿Existe esa conexión mafia calabresa, PCC? Bueno, de que existiría esa conexión a nivel general, manejamos que sí, pero que habría con el objetivo del tráfico de drogas, pero eso conectado de una manera directa con el caso de Pecci no podemos afirmar. Acá tenemos que tener en cuenta que Marcelo Pecci llevaba un montón de causas, muchas de ellas muy complejas, no solo causas abiertas con respecto a lo que es narcotráfico, sino que también tráfico de armas y causas también de pedidos de cooperación internacional en varios países. Trabajábamos mucho en conjunto, así que nada queda descartado y todo está siendo analizado. Obviamente hay hipótesis que se van reforzando y otras van descartándose. Llegaron a confirmar que sí estuvieron chequeando el Instagram de la viuda. Bueno, esas son afirmaciones que hizo el fiscal general de Colombia. Particularmente nosotros acá vamos a reservarnos esa opinión, ya que fueron ellos los que recibieron esa información. Nosotros una vez que tengamos, como ya dije, un reporte oficial, estaríamos en condiciones de afirmar si eso fue así o no. Pero preferimos reservarnos en ese sentido, opinar al respecto. Bueno, en relación a lo que decía, reiteramos que ayer hablaban de que existió ya un previo intento de atentado contra el fiscal Marcelo Pecci. La propia fiscal Alicia Saprissa, hoy que sería la adjunta en la unidad especializada contra el crimen organizado, desestimó lo que decían en Colombia, que no hay evidencias al respecto. En tanto, efectivos policiales ya prefieren guardar silencio porque empieza
la fase 2 de rastrear a los autores morales, a los mandantes del crimen de Marcelo Pecci, que podría ser una especie de anuncio para otros fiscales u otras autoridades del mundo, para quienes decidan atacar al crimen organizado y al narcotráfico. Asimismo, Blanca, bueno, estamos muy pendientes del desarrollo de esta fase 2 de investigación, que obviamente va a abarcar a muchas aristas en lo que concierne al crimen organizado. Gracias, Blanca. El Ministerio de Educación y Ciencias suspendió los desfiles estudiantiles en conmemoración por la paz del Chaco. La determinación fue adoptada por el aumento de la circulación del virus respiratorio y las advertencias emitidas por la Dirección de Meteorología de que habrá bajas temperaturas los próximos días. A esto se suma la recomendación del MEC de dar clases en la modalidad virtual y de recalendarizar las actividades para una fecha en la que las condiciones estén dadas. Y atención con esta información para los que suelen dejar para última hora pagar ciertos documentos del vehículo, porque en este sentido el próximo 30 de junio tienen tiempo suficiente para acercarse a las municipalidades y poner al día con anticipación las patentes. La Municipalidad de Asunción emitió este recordatorio instando a los contribuyentes a acercarse oportunamente para la renovación a fin de evitar esas largas y tediosas filas. En los últimos días de mayo se registraron largas filas de automovilistas quienes acudieron para actualizar sus registros que vencían el 31 del mes pasado. En cuanto a las patentes, la caminera ya puede aplicar multas a partir del 1 de julio.